La palabra del Señor dice en Efesios capítulo 2, verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El judío tenía un estigma contra los gentiles, y es que los gentiles no podían llegar más allá hasta donde los judíos podían llegar. Es más, había una tribu específicamente que podía llegar más adentro, y era la tribu de Leví. Todos los levitas tenían ese privilegio de poder llegar más adentro en lo que eran las ordenanzas y el servicio a Dios. Nadie más podía hacer eso. Los judíos tenían una oración, y esta oración era: Señor, gracias porque no nací siendo mujer. Gracias porque no nací siendo gentil. Y muchas gracias porque soy judío. Esta era una de las oraciones que tenían los judíos, ya que consideraban a la mujer en un nivel más bajo que el hombre. Consideraban de que todos los demás, los gentiles, eran como perrillos. Aún el Señor Jesucristo se lo dijo a aquella mujer cananea, que no era lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Ese era el concepto de la mentalidad judía en aquel entonces. Muchos judíos, sobre todo aquellos que servían en los altares de Dios, miraban a los gentiles por encima del hombro. Los miraban y los menospreciaban. Algunos probablemente se reían de los gentiles y decían: estos perrillos no pueden entrar más allá. Es más, llegó un momento donde se podía permitir que los gentiles entraran a los atrios del templo, pero no podían entrar al templo. Podían estar en las afueras, en ciertas áreas designadas para los gentiles que llegaban de todas partes del mundo a adorar hacia Jerusalén, pero no podían entrar más allá. Habían paredes. Mientras el judío se reía del gentil, no se daba cuenta que también habían paredes para ellos, porque una vez al año, solamente una vez al año, el sumo sacerdote, un hombre, podía entrar al lugar santísimo. Y esto, como dice la palabra del Señor, no sin sangre, sino con la sangre de corderos para expiar por los pecados del pueblo. Ellos no se daban cuenta que mientras veían a los gentiles de menos, ellos también tenían paredes que no les permitían entrar más allá y disfrutar de la presencia del Señor. El apóstol Pablo, que fue un rabino muy estudiado y muy entendido en la ley, también entendió esto, de que habían caído las paredes. Cuando el Señor Jesucristo abrió sus brazos en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Y mientras estaba muriendo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo fue roto, fue rasgado. Y es ahí de manera simbólica donde el Señor nos muestra de que ahora todo el que quiera puede entrar. No hay más paredes. Ya no hay una sección en un templo donde se sienten los más santos y donde se sienten los más pecadores. No hay secciones, no hay paredes que nos dividan. Es más, aunque usted no tenga una participación en un altar, en un púlpito, usted puede doblar sus rodillas y entrar al mismo lugar santísimo, a la presencia del Dios Todopoderoso. No hay más paredes. Las paredes las crea Satanás en la mente del ser humano y le dice: tú no puedes accesar a Dios, tú no puedes llegar hacia Él. Él es demasiado santo, Él es demasiado puro y tú tan pecador. La palabra del Señor nos dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay más paredes, hermanos. No hay más paredes que nos dividan de la presencia de Dios. No hay más paredes que nos dividan para poder entrar al lugar santísimo. Aquellos hombres que veían a los gentiles de menos no se daban cuenta de que el Señor estaba preparando un plan para que no solamente la familia levítica pudiera entrar, sino todo aquel que desea pudiera entrar a la presencia del Dios Todopoderoso. Qué privilegio más grande que ya no hayan barreras, que ya no hayan paredes, que todo eso fue derribado cuando Cristo Jesús derramó su sangre por todos nosotros, dándonos un acceso directo a Dios. No hay que clamar a ninguna otra persona. No hay que llegar como cuando llegamos o cuando se llega a buscar a una persona prominente y primero se tiene que hacer una cita para hablar con el secretario, y si el secretario haya un lugar de espacio en la agenda,
tan aglomerada de aquella persona pudiera darnos un acceso. Todos los días, a toda hora, en todo lugar, puede haber un momento donde entremos en la presencia de Dios. Todos los que hemos comprendido esto nos damos cuenta de que a veces, aún en el carro, mientras manejamos en la carretera, aún cuando nosotros vamos caminando en la calle, podemos elevar nuestra mente y corazón a Dios y ahí Dios nos oye. Ahí Dios deja sentir su presencia, se derrama sobre nosotros y nos da una nueva mentalidad, nos da fuerzas, nos da vigor en el alma, llena nuestro espíritu, llena nuestro ser de sustento y su salvación toca lo más profundo de nuestro ser y conmueve nuestra alma. No se necesita un templo ya para poder llegar a Dios. Podemos hacerlo en el lugar donde estamos siempre y cuando nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos a tocar al Señor. Él está accesible para todos, al pecador también. Si el pecador quiere volver de su mal camino, Él está con los brazos abiertos. El que esté muy lejos, por lejos que esté, puede llegar a Dios. No hay más paredes. Las paredes las construyó el hombre hace muchos años, pero el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, las derribó en la cruz del Calvario para que todo aquel que quiera pueda llegar y tocar el borde del manto del Señor.